con Dios. Y bueno, estamos listos para leer Mateo 6 del 1 al 8 y dice: cuidado con hacer sus obras de justicia solo para que la gente los vea. Si lo hacen así, su Padre que está en los cielos no les dará ninguna recompensa. Cuando tú des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente los alabe. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero cuando tú des limosna, asegúrate de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Así tu limosna será un secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Igualmente, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. De cierto les digo que con esto ya se han ganado su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidades antes de que ustedes las pidan. Miren, es que Jesús es interesante cómo nos confronta y la manera de Él hacernos reflexionar en por qué estamos haciendo las cosas. Si las hacemos para la aprobación de las personas, ya se van a haber ganado su recompensa, ¿verdad? Ustedes, es como, ¿realmente es eso lo que queremos? ¿Es eso lo que necesitamos? ¿Solamente el ok de las personas, la admiración, entre comillas, de las personas? Y Jesús nos está afinando mucho más aquí. Este es el discurso de Jesús donde comienza a ser incisivo, Eduardo, donde es bastante intencional en comenzar a examinar eso en nuestros corazones y a separarnos de cualquier clase de personas normales. Aquí es donde comienza a decir, la gente en mi reino es diferente. La gente en mi reino tiene cuidado del por qué hace las cosas, Eduardo. En Proverbios 27:2 dice que te alabe el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no tus propios labios. Yo creo que las intenciones de nuestro corazón definitivamente siempre van a estar siendo evaluadas por nuestro Señor. Nosotros delante de la gente definitivamente podemos hacer el mate, ¿verdad? Y aparentar y tomarse la foto así con el niño y todo, ¿verdad? Pero al final de cuentas la esencia del corazón es lo que evalúa el Padre. Y yo creo que lo que Él nos dice es que nosotros no debemos de esperar una recompensa terrenal. Debemos de esperar esa recompensa que tendremos en los cielos. Y de igual forma dice que el que da al pobre, ¿verdad? Como que estuviera metiendo su dinerito en una cuenta de ahorros. Y yo creo que eso es algo muy importante porque nosotros como hombres y mujeres de fe debemos de estar enfocados en poder servir con esa genuinidad y esa constancia. Siempre lo hemos dicho toda la vida, ¿verdad? Ir solo a cantar unos coritos, quebrar una piñata y regalar un pastel y decirle a esos niños, voy a poner solo un ejemplo, que Dios te bendiga y no sabemos si en la noche antes fue abusado, ¿verdad? Sí. Entonces, o Dios te ama, ¿verdad? O Jesús te ama y no sabemos lo que está pasando. Entonces yo creo que la genuinidad de poder servir a otros está en la esencia de lo que Dios ha hecho en nosotros. O sea, cómo nosotros servimos es por lo que Dios nos ha dado a nosotros, porque de igual forma, muchas veces cuando uno tiene, da, pero no quiere decir que ese dar realmente sea para que te vaya bien, ¿verdad? Como a veces decimos, hay oro por vos. Y la verdad, así como la tacita de café que nunca se toma uno, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que la genuinidad de poder servir a los otros es lo que nos debe llevar a nosotros a entender de que Jesús está viendo esa intención de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, no está mal dar, pero reflexionemos con qué corazón estamos dando. Genuinos al hacerlo y definitivamente entendiendo nosotros el por qué, ¿verdad? Sí, totalmente, Eduardo. Es retador, es retador. Jesús no solo estaba estableciendo un estándar, Tania, nos estaba diciendo, yo ya lo hago, imiten, ¿verdad? Pero ¿cómo lo logramos, verdad? ¿Cómo logramos diferenciar cómo estamos haciendo y por qué estamos haciendo las cosas? Y es que es muy interesante, ¿verdad? Porque en el
En el Evangelio de Mateo, Jesús está hablando a los religiosos. Y él, me gusta un comentario, dice que utilizó ironía destructora con un cortante sarcasmo, ¿verdad? Porque era la costumbre de los fariseos que cuando querían dar a los pobres iban a una esquina bulliciosa de Jerusalén y tocaban la trompeta. Y esta costumbre era para reunir a los pobres y necesitados para que recibieran la limosna. Entonces, y esa también era una oportunidad para que los fariseos como que mostraran su generosidad o cuán generosos eran. Entonces, pero Jesús está diciendo que no lo tenemos que hacer para que los demás se den cuenta. Pero yo tal vez lo quiero traer al mundo actual porque es bien fácil decir, ay, esos fariseos. Pobrecitos ellos. Pobres ellos, ¿verdad? Pero a lo mejor nosotros, ¿verdad? Y hace poco yo estaba reflexionando y diciendo, bueno, quizás ahora no hay plazas públicas donde nosotras podamos mostrarnos generosos, pero nuestra plaza pública son nuestras redes sociales y no estoy satanizando las redes sociales. Pero ¿qué tanto estoy mostrando ahí para que me vean a mí, para mostrar o tocar la trompeta, ¿verdad? Y atraer esa atención a mí. Y yo creo que Jesús nos está retando realmente a que lo hagamos y que seamos generosos, pero no para obtener el reconocimiento ni la aprobación, como decía Ricky, sino realmente porque nosotros tenemos ese corazón genuino que queremos mostrar el amor de Dios, aunque nadie se dé cuenta, y mejor si nadie se da cuenta. Solo quiero agregar algo porque tal vez si usted tiene una asociación o fundación o su iglesia salen a dar algo y ustedes tienen que rendir cuentas, no está mal de que usted ponga un video del beneficio que ha dado, etcétera, que se muestre lo que está haciendo y más, yo le llamo inversionistas sociales, ¿verdad? Pero la rendición de cuentas. Pero tal vez lo que está diciendo el Señor, que es con qué intención en su corazón usted lo está haciendo, ¿verdad, Ingrid? Sí. Yo creo que a mí hacernos esta pregunta, ¿qué haría Jesús? Y en estos tiempos de redes sociales me llamaría mucho la atención cómo sería su perfil, qué publicaría, pero sobre todo tiene que ver otra vez con descubrir el propósito. Porque fíjense que cuando Jesús estaba, hay algunas citas en que llegaban personas, Él les daba un milagro, ¿verdad? Les decía una palabra, pero siempre los despedía, no le cuentes a nadie. Y uno puede decir, bueno, ¿qué le pasaba? ¿Era tímido? ¿Qué tenía Jesús? Él tenía muy en claro su propósito. No era en ese momento propicio que la gente se enterara de quién era Él, porque todavía su ministerio le faltaba tiempo que pasara y ya más adelante ya se iba a hacer más famoso su nombre y ya era necesario entonces que se conociera y todo lo que iba a pasar. Pero tenía que ver con su llamado, con tener muy claro su fin, por qué estaba aquí en la tierra. Y yo creo que así como las asociaciones que tienen que rendir cuentas, se entiende que tienen que hacer ese tipo de publicaciones, pero al final Jesús va a lo profundo, al corazón. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué es lo que hay detrás de eso que estás diciendo, de esto que estás mostrando? Y es tan radical que hasta habla de que tu mano derecha no sepa lo de la mano izquierda. O sea, es bien gráfico en su descripción de ser muy cuidadosos con lo que hacemos. Y yo pienso que cada paso que demos, si voy a contar qué estoy haciendo, si no voy a contar lo que estoy haciendo, tiene que ver en qué me está diciendo Dios que haga. Así es. ¿Qué me está diciendo Dios que haga? Porque a veces sí se necesita uno buscar otros donantes, buscar otras personas que se unan a un proyecto bueno. No voy a ser yo el llanero solitario, ¿verdad? Haciendo algo para ayudar a las personas. Y entonces tal vez sí lo necesito comunicar, pero ahí va otra vez la intención del corazón que dice Eduardo. Y lo que Dios me está pidiendo hacer es el momento de hacerlo, es la forma de hacerlo, los medios adecuados. Todo eso tiene que ver con preguntarle al Señor, ¿verdad? Hasta el si no pongo algo, ¿por qué no lo estoy poniendo, verdad? No, porque es que no sé qué van a decir. Hasta esos temores, ¿verdad? Ustedes, Dios es cuidadoso hasta de eso y le preguntaría, ¿verdad? No, esto no es un filtro para los demás. Esto no es un filtro de análisis hacia afuera donde uno dice, ¿por qué lo habrá hecho? ¿Por qué lo puso? ¿Verdad? Que uno pueda ver las redes y, esto lo puso porque quiere. Esto es un filtro hacia adentro, como vos bien decías, Eduardo. Me llamó la atención Proverbios 27:2 porque
es el 27, ese en específico lo leo con bastante atención cada vez que puedo. Y dice, el extraño que te alabe. No, ni siquiera tus labios, ¿verdad? No estés contando. Pero entonces, Eduardo, ¿cómo logramos hacernos preguntas hacia adentro para filtrar esas intenciones? Fíjate que una vez estábamos platicando con un amigo con respecto a dar a la gente de la calle, ¿verdad? Y dice, mira, yo a veces tengo, pero yo no le doy porque seguro se lo van a ir a tomar, ¿verdad? O ¿para qué le voy a dar a este niño si después se lo van a le van a pedir la recaudación porque ese niño lo están usando? Entonces, ese día yo le dije a este amigo que realmente a nosotros no nos debería de preocupar si lo que vos le diste a él se lo va a tomar o se lo quita el papá al niño que le diste, ¿verdad? O no lo recibió con buena forma, ¿verdad? Porque a veces dice uno, es que la gente que humilde es una gente humilde. Pero a mí me pasó que cuando regalamos un pan, la señora me dijo, yo no quiero pan, yo quiero dinero, ¿verdad? O sea, humilde no era, ¿verdad? De escasos recursos, ¿verdad? Pero la intencionalidad es, yo quiero dar porque tengo para dar. Que él haga con lo que dé, con lo que reciba. Es como aquel dicho que me dijeron un día, el sembrador sale a sembrar y hay tierra fértil y hay tierra estéril, ¿verdad? O seca. Mi función como sembrador es salir a sembrar, ¿verdad? Y en donde caiga esa semilla, ya son otros 20 pesos. Y a mí el Señor me va a pedir cuentas por la intencionalidad de mi corazón. ¿Qué pasa si no le quise dar porque de repente tenía cara de bolo, ¿verdad? O sea, esa fue tu interpretación. Y el día de mañana me dicen, mira, ¿y por qué no le diste, o sea, cuando esté delante del Padre, ¿por qué no le diste a fulano de tal, verdad? No, porque yo tenía cara de bolo, entonces yo no le quise dar. No, pero no sabes que él. Entonces yo digo, siempre que tengo la oportunidad de dar, mejor doy. Porque no es tanto lo que yo esté dando, o si mi esposa está viendo o mi hijo ve que yo le doy, sino que es con qué intención del corazón. Es tu corazón. Wow. Y como decía Ingrid, yo creo que la profundidad de lo que nos está evaluando el Señor es con qué intencionalidad nosotros damos. Inclusive hasta recibir a alguien en casa. Ingrid, Tania. Sí. No, y es que a mí me llama la atención porque dice, cuidado con hacer sus obras de justicia solo para que la gente los vea. O sea, Jesús nos está diciendo, y claro, Él se agrada que nosotros hagamos esas obras de justicia. Lo que no está bien es que nosotros lo hagamos para ser vistos. Sí. Ya, o sea, aquí no estamos cuestionando y no vaya usted a decir, bueno, en Vaya con Dios dijeron que ya no diéramos nada. No. O sea, o que siempre demos. O que siempre demos, ¿verdad? No, o sea, realmente yo creo que nosotros necesitamos seguir siendo ejercitados en esas obras de justicia. Solo que Jesús dijo, solo tengan cuidado y examinen las razones del corazón, los motivos del lobo. ¿Para qué lo hacen? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? Si lo estamos haciendo para buscar reconocimiento, porque algunos de nosotros, si no tenemos un balance en nuestro corazón, posiblemente estemos sedientos de esa aprobación de los demás, estemos necesitados de ese reconocimiento. Entonces, yo creo, acuérdense que Jesús viene de hablar del Sermón del Monte, ¿verdad? Y después entra al capítulo 6 y pareciera como que Él está siendo muy duro y tajante en este sentido. Y entonces habla, ¿cuáles serían esas obras de justicia? Bueno, de dar, ¿verdad? Y ahí es donde dice, no toquen trompeta, no sean como los hipócritas, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. O sea, usa ejemplos bien gráficos, pero después también habla acerca de la oración, ¿ya? Y dice, no usen vanas repeticiones, pensando que con eso van a convencer más a Dios. Entonces yo creo que el reto acá es sigamos practicando la generosidad, sigamos practicando esa relación con Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, solo que cuidemos la intención. Sí. Y Tania, usted decía algo, porque no termina siendo el mismo filtro para mí que va a ser para Ingrid, para usted, para Eduardo. O sea, el filtro como es interno,
uno no puede usar el mismo que usa alguien más porque es Dios. Es muy personal, Ingrid, muy personal esto. Y sí hay que ponerle bastante atención. Sí, definitivamente, ¿qué es lo que Dios me está llamando a hacer a mí y cómo lo tengo que hacer? Esa es la respuesta y va caunado con el propósito, como yo les decía, ¿verdad? Porque es buscar qué es lo que Dios me está pidiendo que haga y si es el momento de hablar, es el momento de hablar, si es el momento de callar y esperar tal vez el reconocimiento que venga de un extraño, como dice el proverbio, no yo mismo me voy a alabarme de lo que estoy haciendo, porque hasta se siente mejor cuando otro lo hace. Así, hablando sinceramente, es mejor que alguien más reconozca lo que estás haciendo a que tú estés haciendo tu propia publicidad, ¿verdad? Realmente, si lo vemos como satisfacción, es mejor así. Más lo que Dios nos está diciendo, ¿verdad? No lo hagas tú. Ahí está Jesús, nos está dando la clave de eso. Perfecto, gracias. Gracias, Ingrid, Eduardo, Tania. Yo quisiera invitar a Tania que nos pueda dirigir en un momento de oración, porque cuando pensamos, ¿qué haría Jesús? ¿Verdad? Ustedes, ¿qué haría Jesús? Jesús estaría conectado con el Padre, tanto que no necesita que otro le diga, qué bien lo hiciste, Jesús. Jesús sabía que lo estaba haciendo bien porque lo estaba haciendo directamente por el Padre, Tania. Así que creo que podemos poner esto en oración. Así es, y oremos. Señor Jesús, gracias. Gracias porque tú siempre nos elevas el estándar, porque siempre tú quieres que miremos hacia adentro y no hacia afuera de nuestro corazón. Así que hoy nosotros te queremos pedir que nos des un corazón que sea genuino, que te agrade a ti y que esas obras de justicia que tú te agradas cuando nosotros las hacemos, como compartir nuestros bienes con los que necesitan, como orar al Padre, nosotros las hagamos buscando agradarte a ti y no buscando el reconocimiento de las demás personas. Pero si alguno de nosotros está necesitado de tener esa aprobación, que nosotros hoy podamos buscar esa aprobación en el lugar correcto. Y ese lugar correcto y seguro es tu corazón, Señor. Ahí nosotros vamos a sentirnos validados, aceptados y amados. Así que hoy corremos a ti. Amén. Amén, así es. Así es, gracias, Tania. Yo quiero... Tenemos una buena promo por aquí. Sí, yo quiero aprovechar para compartirles animarles, mejor dicho, a que puedan continuar con el Bible Challenge. Realmente el Bible Challenge está siendo de mucha bendición. Si usted empezó desde enero, pues continúelo. Si se quedó atrasado, pues avance ahí un poquito más. Y si lo quiere iniciar, inícielo. Hoy vamos por Jeremías, capítulos del 12 al 16, y hablando del propósito y hablando de todo lo que hablamos muchas veces, Jeremías le tocó dar un mensaje difícil en su tiempo, en su generación, y ahí vamos a lo que decíamos, ¿lo digo o no lo digo? Le tocaba decirlo porque el Señor lo estaba enviando, y muchas veces nos lleva a ciertas preguntas. Fíjense que está específicamente el 12, dice, ¿por qué prosperan los impíos en todo lo que hacen y les va bien? A todos los que son desleales. Ahí empieza la pregunta y capta la atención de las personas, y empiezan esos capítulos del 12 al 16. Los animo para que vayan junto con Jeremías a descubrir qué es lo que está diciendo ahí la palabra de Dios. Solo les dejo con la pregunta capciosa ahí para que vayan y se piquen y sigan la lectura en el Bible Challenge. Buenísimo, Ingrid, la verdad. Estamos muy emocionados, martes de buenas noticias. Después de este corte continuamos con más. Esto es Vaya con Dios. En tiempos de incertidumbre, necesitas recordar que Dios te dio una voz para liderar. Descubre estrategias que te ayudarán a vencer los obstáculos y de la mano de Dios, sé un líder imparable. Y bueno, iniciamos la lectura de este libro y ayer iniciamos hablando acerca de una estrategia que es la estrategia Love. Así que hoy vamos a ver cómo cada una de las letras compone esta estrategia. Y la primera letra dice en inglés, Live your purpose, o sea, descubre tu propósito. Y según la Real Academia Española, el propósito se define como el ánimo o la intención de hacer o de no hacer algo. Intención, determinación,
voluntad, empeño, deseo, aspiración, interés, idea, proyecto y plan. Durante mucho tiempo se habló del propósito, tomó connotaciones y se debe a que si deseamos experimentar una vida plena, motivada por nuestro impulso interno, debemos ser intencionales para relacionar nuestros dones, historia y habilidades para lograr el impacto positivo que deseamos lograr y así cumplir nuestro propósito. Hemos visto ya que nuestra vida tiene significado, que tenemos una voz y esta será más fuerte en la medida que nos entendamos mejor a nosotros mismos y que descubramos eso que nos apasiona, porque esa es la vía para encontrar nuestro propósito. Mis amigos Brian y Gabriela Bosch, en su libro El Factor Propósito, dicen que cuando entendemos nuestro propósito y lo desarrollamos, es lo mejor que tenemos para dar y ayudar a otros. Cuando tenemos la respuesta a la pregunta ¿qué es lo mejor que tengo para dar a los demás?, nos permite descubrir y aprovechar al máximo nuestros talentos y esto nos da pie para alcanzar un alto nivel de satisfacción. Este nivel llega porque estamos viviendo para lo cual fuimos creados, nuestra razón de ser, nuestro llamado y estamos utilizando nuestros talentos para llevarlo a cabo. Esa realización es fruto de desarrollar fe, una mentalidad de abundancia, paz y enfoque en lo que nos proponemos lograr cuando comprendemos que las cosas no nos pasan a nosotros, sino que las cosas pasan por nosotros. Es decir, porque nosotros tenemos injerencia en cómo procesamos lo que nos sucede. Veamos este sencillo diagrama que nos muestra los componentes para encontrar nuestro propósito. Es un modelo muy práctico. Así que vamos a ver este diagrama en pantallas y lo vamos a tratar ahí de explicar. Y este es el diagrama del propósito. Y es un diagrama muy sencillo, ¿verdad? Y en el primer cuadrante usted va a poder leer que dice pasión. ¿Y a qué se refiere la pasión? Pues a qué haríamos aunque no nos pagaran, ¿verdad? ¿Qué actividades son las que nos entusiasman? ¿Cuáles son esos valores esenciales? Porque esa pasión se conecta con el siguiente cuadrante, que nos lleva hacia el propósito. Y el propósito tiene que ver lo que nosotros tenemos para dar a los demás. Y, por supuesto, en el tercer cuadrante tenemos los intereses. Y los intereses es aquello que nosotros disfrutamos hacer, lo que nos gusta hacer, pero también tiene que ver con cuál es esa historia, de dónde venimos, ¿verdad? Porque nuestros intereses van a conectar directamente con los dones y con los talentos. O sea, cuáles son esas habilidades naturales con las que hemos sido equipados por parte de Dios, pero también cuáles son las habilidades que hemos desarrollado y adquirido a lo largo de nuestra vida. Y es que todo conecta, ¿verdad? Porque esos dones y talentos van a conectar con esa pasión, con eso que nos gusta hacer, con el propósito. Y hoy queremos animarlos a que podamos tal vez, si usted le pudo tomar ahí una captura de pantalla, una foto, ¿verdad? Que usted hoy tal vez en su hora de almuerzo se tome un tiempo, ¿verdad? Para poder anotar y pueda dar respuesta a esto. Porque más que alguien le diga cuál es su propósito, yo creo que hoy queremos encaminarlo a que usted vaya descubriendo en usted cuál es ese propósito. Buenísimo. Vamos a continuar la lectura y dice, y si en este punto de vida, sin importar tu edad, todavía no has encontrado la respuesta a la pregunta de cuál es tu propósito en la vida, un punto de partida básico es que empieces pensando y analizando tu vida. Descubriendo cuáles son tus intereses, luego puedes hacerte la pregunta, ¿para qué soy bueno? ¿Cuáles son las cosas que hago bien y de forma natural? Analiza tus dones y talentos. Casi que es el resumen de lo que decía el cuadro. Correcto. Ahí está. Y entonces, cuando puedas identificar tus dones y talentos, verás que estos se alinean con tus intereses. Así podrás ir viendo un patrón, un camino que te llevará a descubrir qué es lo que te apasiona, eso que harías incluso si no te pagaran por ello. Y así, de esta forma sencilla pero poderosa, podrás ir marcando una ruta para descubrir tu propósito. La progresión es sencilla.
Si sigues tus intereses naturales, los combinas con dones y talentos que tienes y sientes esa energía que te da la pasión, encontrarás tu propósito. Así que nuestro propósito combina nuestra disposición y también nuestra capacidad. Amigos, vean, esto se vuelve de una manera integral y hoy quiero también compartir un poquito de lo que ustedes nos han estado diciendo, porque cuando evaluamos el legado que queremos dejar a las generaciones, también entonces Eduardo, Ingrid, Tania, comenzamos a entender, ¿será que estoy caminando en ese propósito? ¿Qué legado dejamos? Se conecta mucho con esto, ¿verdad? Con nuestro propósito, porque comenzamos a entender primero quiénes somos nosotros, para qué nos puso aquí Dios, Eduardo, y entonces podemos dejar algo, ¿verdad? Ya estamos dejando un legado. Seamos intencionales o no. Sí, yo tal vez solo quiero decir algo que es importante. Todo el mundo quiere predicar el evangelio, ¿verdad? O sea, si usted su fe está en Cristo y usted está, pues, nació de nuevo y está creyendo que Jesús puede ser, definitivamente, pero en cada una de las plataformas en la que nosotros estamos podemos dejar un legado basado en nuestro testimonio de vida, ¿verdad? Y lo que nosotros podemos impactar. Pero también el legado tiene que ir amarrado con esos dones y esos talentos, porque hablábamos la vez pasada en 1 Pedro, si no me equivoco, 4:10, habla sobre ser buenos administradores de los dones que Dios nos dio por su multiforme gracia de Dios, ¿verdad? Entonces yo creo que el propósito va muy amarrado a lo que Dios creó en nosotros. Y hay veces que nos perdemos de nuestro propósito por querer hacer lo que otros hacen, ¿verdad? O sea, por querer anhelar o tener lo que otros tienen. Pero nosotros tenemos, ahí sí que, como dirían, ¿verdad? Somos una cajita de sorpresas. Hay muchas cosas que usted tiene para poder dejar. Yo creo que nosotros debemos de modelar a Cristo, ¿verdad? O sea, definitivamente, o sea, sí, debemos de modelarlo. Pero ¿cómo podemos servir a otros por medio de los talentos y dones que Dios nos dio? Si usted cree que fue llamado al servicio público, si usted cree que fue llamado en la enfermería, como abogado, como administrador, eso es parte de su propósito. Porque hay gente que está buscando el propósito en la iglesia. Yo quisiera tener una iglesia, yo quisiera ser pastor, y no estoy diciendo que esté malo, pero el Señor tal vez lo llamó a ser un buen administrador, ¿verdad? O sea, un buen contador en el área que usted está y ahí mismo puede predicar, ¿verdad? En donde nosotros estemos es una plataforma para predicar el evangelio y para marcar la diferencia. Lo que tenemos que hacer es cultivar nuestros dones y nuestros talentos para generar ese impacto. Exactamente, Eduardo. Ya tenemos una plataforma, ya tenemos un lugar y muchas veces podríamos hasta pasarlo de menos, hacerlo de menos porque, tenés razón. Por querer hacer otra cosa, no aprovecho en donde estoy. Sí, y somos necesarios donde Dios ya nos puso ahí, Tania. Estuve leyendo un poco acerca de Rick Warren, ¿verdad? Porque pues obviamente él con su magistral libro de Una vida con propósito, que nada más ni nada menos que vendió 32 millones de copias en más de 85 idiomas, él dice algo. Dice, el propósito de su vida es excesivamente mayor que su realización personal, que su paz mental e incluso que su felicidad. Es excesivamente mayor que su familia, que su profesión y que sus mayores sueños y ambiciones. Si quiere saber por qué fue puesto en este planeta, tiene que empezar con Dios, porque usted nació debido a su propósito y para su propósito. Y de verdad que esto nos amplía un poco más ese concepto que nosotros podríamos tener de propósito. Pero sumando a lo que Eduardo decía, y es que Rick Warren también dice que hay 2 razones por las que los cristianos no vivimos vidas con propósito. Y la primera es la envidia. Y la segunda es esa necesidad que tenemos de agradar a las personas. Y esas 2 cosas nos pueden desviar totalmente de nuestro propósito. Y por eso lo importante que leíamos al inicio, ustedes, el por qué estamos haciendo algo, ¿verdad? Jesús era radical en eso de por qué estamos haciendo algo y vale la pena preguntarnos por qué estamos haciendo las cosas y que no nublen ese propósito que tenemos, Ingrid. Sí, realmente el descubrimiento del propósito es algo muy elemental, pero sobre todo debe ser algo práctico, debe ser no solo una decisión, una actividad, sino que él nos enfoca hacia 5 cosas, ¿verdad? Que lo que estés haciendo puedas disfrutarlo con otras personas. Eso es el compañerismo, ¿verdad? Que lo que estés haciendo te ayude a seguir creciendo, a seguir aprendiendo
esto también es el crecimiento. Y lo que estés haciendo sirva a los demás, ¿verdad? Que ese es al final el propósito de lo que estamos haciendo, que sirva, que dé, no te quedes solamente tú disfrutando y lo que estás haciendo, pero sobre todo hay algo más. Nosotros también adoramos con lo que hacemos. Y con eso tiene que ver, bueno, ¿me están dando la gloria a mí o a quién le están dando la gloria? Con lo que yo estoy haciendo le estoy dando la gloria al Señor, y sobre todo si lo que yo estoy haciendo habla de Él, habla de quién es Dios. Si los cielos y la tierra hablan de Dios, ¿por qué no yo voy a hablar de Dios? Entonces, en lo que yo estoy haciendo, ahí estoy cumpliendo mi propósito si estoy viendo todas esas cosas. O sea, es algo multidimensional. Qué gran palabra esa, ¿verdad? Pero eso es algo, no solamente algo sencillo, un propósito y ¿a qué hago de 8 a 5? No, un propósito es todo lo que yo estoy viviendo en mi vida, y si eso me está dando el gusto, la satisfacción de vivirlo conforme a lo que Dios quiere, la hice, ¿verdad? Así es. Yo quiero hacer, ahorita que hablaba Ingrid de esa multidimensional, su propósito no puede ser mayor ni separarlo de su familia. O sea, hay gente que por seguir su propósito se separa, por seguir su disque propósito se olvida de su familia, ¿no? Y realmente yo creo que parte del propósito es que tu familia te acompañe en ese. Entonces tienes que ser muy intencional en que ese propósito también se vive en familia, porque no va a pagar el precio la familia por un propósito que tal vez no es el que Dios quiere para realmente, y estamos creyendo que ese es un propósito. Te lo decías de la no podemos dejar afuera a la familia. Algo integral, ¿verdad? Sí, es integral. Y Eduardo, con lo que decís, es tan cierto, porque entonces, ¿qué legado dejamos? ¿Verdad? Nuestro propósito se comenzaría a romper desde ahí, desde ese nacimiento separado. Eduardo, quisiera pedirte que nos dirijas en oración y que podamos poner esto, porque es desde muy profundo, pero lo tenemos que lograr hacer práctico. ¿Qué pasos tomamos hoy en Dios, Eduardo? Buenísimo. Padre bendito, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar el día de hoy y poder estar entendiendo sobre este tema el propósito que tú tienes para nosotros. Sabemos que el propósito mayor es adorarte, alabarte, ser agradecidos contigo. Pero hoy te queremos pedir que vayas guiando a cada uno de nosotros para ese propósito eterno que tú tienes. Que nosotros seamos instrumentos tuyos en esta tierra para cumplir nuestro propósito y así ayudar a otros a cumplir también su propósito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y luego de este breve corte vamos a continuar con más crecimiento personal. Vaya con Dios. Así es, y bueno, hoy vamos a comentar acerca de la ley de la expansión. Y en su libro, Si no está roto, rómpalo, los autores Robert Kriegel y Louis Patler escriben: no tenemos la menor idea de dónde están los límites de las personas. Todas las pruebas, cronómetros y líneas de meta del mundo no pueden medir el potencial humano. Cuando alguien está persiguiendo su sueño, llegará muy por encima de lo que parezcan ser sus limitaciones. El potencial que existe dentro de nosotros es ilimitado y en gran parte está por destapar. Cuando usted piensa en límites, los crea. Qué reto ese, sí. Entonces, hágase la pregunta, ¿cómo avanzas hacia tu potencial y sigues aumentando tu capacidad? He escrito, dice John Maxwell, he escrito bastante sobre cómo aumentar tu eficacia externamente. Lo haces incluyendo a otros y aprendiendo a trabajar con las personas, pero la única manera de aumentar tu capacidad internamente es cambiar el modo en que enfocas el crecimiento personal. Aprender más información no es suficiente. Debes cambiar tu modo de pensar y debes cambiar tus acciones. He oído que la mayoría de expertos creen que normalmente las personas utilizan solo el 10% de su verdadero potencial. Esa afirmación es asombrosa. Si eso es cierto, entonces la persona promedio tiene una inmensa capacidad para la mejora. Es como si poseyéramos muchos cientos de acres de posibilidades, pero mantuviéramos en cultivo solamente medio acre. Entonces, ¿cómo conectamos con el 90% sin utilizar? La respuesta se encuentra en cambiar cómo pensamos y lo que hacemos. Comencemos mirando
cómo necesitas pensar para aumentar tu capacidad. Deja de pensar en más trabajo y comienza a pensar en qué funciona. Pregunta a la mayoría de personas cómo pueden aumentar su capacidad y te dirán que trabajando más. Existe un problema en esa solución. Más trabajo no necesariamente aumentará tu capacidad. Más de lo mismo normalmente da como resultado más de lo mismo, cuando lo que en realidad queremos es algo mejor de lo que ya tenemos. Así es, así que deja de pensar ¿puedo? Y comienza a pensar ¿cómo puedo? A primera vista, las preguntas ¿puedo? Y ¿cómo puedo? Pueden parecer muy similares. Sin embargo, la realidad es que están en mundos apartes en términos de resultados. ¿Puedo? Es una pregunta que llena de vacilación y duda. Es una pregunta que impone limitaciones. Si esa es la pregunta que te haces regularmente, estás minimizando tus esfuerzos antes de siquiera comenzar. Cuando te preguntes, ¿cómo puedo?, te proporcionas a ti mismo una oportunidad de luchar por lograr algo. La razón más común para que las personas no venzan las probabilidades es que no las desafían lo suficiente, no prueban sus límites, no empujan su capacidad. ¿Cómo puedo? Supone que hay una manera. Tú tan solo necesitas encontrarla. Deja de pensar en una puerta y comienza a pensar en muchas puertas. Cuando se trata de crecimiento, no querrás apostar tu futuro a una sola puerta. Puede que no se abra. Es mucho mejor considerar muchas posibilidades y buscar múltiples respuestas a todas tus preguntas. Piensa en términos de opciones. Yo cometí el error de buscar una sola puerta al principio de mi carrera. Quería edificar una gran iglesia, así que buscaba la clave que me condujera al éxito. Comencé a entrevistar a personas para encontrar a alguien que pudiera darme el secreto. Mi modo de pensar era equivocado. Yo quería a alguien que me diera una fórmula para mi sueño a fin de poder actuar en consecuencia. Con el tiempo, llegué a darme cuenta de que necesitaba actuar según mi sueño y formular los detalles a medida que hacía el viaje. En este punto, la pregunta que te podrás estar haciendo es ¿cómo aumentas tu capacidad para la acción? Si quieres extender tu potencial y por tanto tu capacidad, primero debes cambiar tu modo de pensar. Sin embargo, si cambias solamente tu modo de pensar y descuidas cambiar tus acciones, te quedarás corto en cuanto a tu potencial. Vaya si no. Para comenzar a extender tu capacidad tienes que dar para dar los siguientes pasos. Paso número 1. Deja de hacer solo las cosas que has hecho antes y comienza a hacer las cosas que podrías y deberías hacer. El primer paso hacia el éxito es llegar a ser bueno en lo que sabes hacer. Pero cuanto más haces lo que sabes, más descubres otras cosas que valen la pena y que podrías hacer. Cuando esto sucede, tienes que tomar una decisión. ¿Seguirás haciendo lo que siempre has hecho o darás el salto y probarás cosas nuevas? Hacer cosas nuevas conduce a la innovación y a nuevos descubrimientos. Y entre tus descubrimientos está la comprensión de cosas que deberías hacer regularmente. Si las haces, seguirás creciendo y expandiendo tu potencial. Si no las haces, te quedarás estancado. Tomar esas decisiones, ¿verdad? Ustedes tenemos que dar ciertos pasos, dejar de hacer más de lo mismo, decía Maxwell aquí. Y me impresiona porque más de lo mismo ni siquiera nos puede dar más de los mismos resultados. Llega el punto donde esa curva topa y comenzamos a dar exactamente lo mismo, aunque nos esforcemos más. Entonces tenemos que ser bien estratégicos en tomar decisiones. ¿Qué pasos nuevos vamos a dar? ¿Qué pasos nuevos? Aquí viene el paso número 2. Si quieren voy a la lectura. Perfecto. Dice, paso número 2, deja de hacer lo que te espera y comienza a hacer más de lo que te espera. Espera. Vivimos en una cultura que otorga trofeos a personas simplemente por presentarse, independientemente de cuál sea su contribución. Debido a eso, muchas personas piensan que lo hacen bien si solamente hacen lo que se espera de ellas. Yo no creo que eso ayude a las personas a alcanzar su potencial o a extender su capacidad. Para hacer eso, las personas tienen que hacer más, como por ejemplo
yo corro la carrera, no importa en qué lugar, me dan una medalla, ¿verdad? O sea, está bien, el esfuerzo tal vez sería los primeros 10, ¿verdad? Una cosa así, pero yo creo que es muy importante entender de que tenemos que esforzarnos. Y John aquí es muy diplomático. Yo diría, no seamos mediocres, ¿verdad? O sea, salgamos de esa mediocridad y tratemos de alcanzar lo que deseamos, ¿no? O sea, el peso ideal, queremos sacar buenas notas en la... No, mira, con tal que salgas raspadito, ya te dieron el título, está bien. No, salí con buenas notas porque querés aprender y querés generar influencia, ¿verdad? Yo creo que aquí nos está invitando a salir de la zona de confort. A saber que primero nos dice que hagamos bien lo que ya hacemos, ¿verdad? Que nos perfeccionemos, que nos capacitemos para hacer mejor lo que ya hacemos, pero cuando ya lleguemos a ese nivel en donde ya me siento yo cómodo, tranquilo, me la estoy disfrutando, empecemos a crecer. Porque eso hace que un nuevo aprendizaje nos pone nerviosos de alguna manera, pero eso nos vivifica, nos da energía y volvemos a sentir eso de que todavía no he llegado y entonces sigo aprendiendo y sigo creciendo y yo creo que eso hace que también podamos multiplicarnos en más, ¿verdad? Para que seguir avanzando. Es que definitivamente hacer algo nuevo, ¿verdad? Ustedes como que le da una la sensación de puedo. Así que paso 3. Deja de hacer cosas importantes ocasionalmente y comienza a hacer cosas importantes diariamente. ¿Has escuchado alguna vez la expresión la vida es un gran lienzo y deberías lanzar toda la pintura que puedas sobre él? Me gusta la intención y la exuberancia de esas palabras, pero no creo que ese consejo sea muy bueno, a menos que quieras tener un lío en ese lienzo. Una idea mejor es hacer que tu vida sea una obra maestra, lo cual requiere mucho pensamiento, una idea clara y selección cuando se trata de qué pintura pones sobre ese lienzo. ¿Cómo hacer eso? Haciendo las cosas importantes un día a la vez. Así que para vivir la ley de la expansión, entenderás que tu crecimiento siempre aumentará tu capacidad y por esa razón tu capacidad continúa extendiéndose. Se dice que cuando Pablo Casals tenía 95 años de edad, un joven reportero le preguntó, señor Casals, usted tiene 95 años y es el violinista más grande que haya vivido jamás. ¿Por qué sigue practicando 6 horas cada día? La respuesta del señor Casals fue reveladora, porque creo que estoy haciendo progreso. Tienes el potencial de seguir haciendo progreso hasta el día que mueras, si tienes la actitud correcta con respecto al crecimiento. Ay, qué consejo ese a ustedes. Y la palabra actitud, la actitud no es impuesta. La actitud es una decisión. Decidir. ¿Verdad? Yo no me llamé en la mañana a Ricky y decirle, Ricky, ¿cómo estás? Ay, recontento, voy a conducir, vaya con Dios. Y yo le digo, no, depre vos. Voy depre, tenés que arrastrar los pies, poner cara triste y una nube negra que te acompañe, ¿verdad? No. Uno toma la decisión de tener una buena actitud. Correcto. Y ahorita me va a decir usted, pero mire, Eduardo, usted no sabe en los clavos que yo ando, usted tampoco sabe en los cuales yo ando tampoco. La diferencia es que en tiempos de tribulación, con una buena actitud, tomaré mejores decisiones, ¿verdad? Con una mala actitud, tomaré malas decisiones, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí John dice, tengamos una buena actitud, no importando la edad que usted tenga, ¿verdad? O sea, hay que ser proactivo para estar activo. Propositivo, ¿no? Y es que esa capacidad de entender, puedo mejorar, ¿verdad? Una vez conversando con alguien le decía, mira, mejoremos en esto, creo que podemos mejorar. Y me decía, estoy mal. Esa fue su pregunta, ¿estoy mal? Digo, no, pero creo que siempre podemos estar mejor. Y cuando cambiamos simplemente ese enfoque, como bien decís, Eduardo, la actitud nos va a dar un crecimiento mayor. No, y es que yo creo que John Maxwell a lo que nos está animando es a que nos volvamos expertos en eso que nosotros sabemos hacer. Y cuando ya hayamos dominado eso que sabemos hacer, entonces elevemos ese conocimiento, ¿verdad? Y yo no sé, cualquier cosa que usted haga, piense ahí en su trabajo, no sé en dónde usted se desempeña, para qué usted es bueno, pero entonces aquí viene el reto. Primero, hágalo con toda esa excelencia, con toda esa pasión, pero si hay algo más
que usted pueda innovar, que usted pueda mejorar. Ahí es donde usted va a poner en práctica esta ley de la expansión. Me gusta algo que dijo Abraham Maslow, que fue el psicólogo que habló de la famosa pirámide, ¿verdad? Y que obviamente hasta arriba de la pirámide está la autorrealización, que lo podríamos también relacionar con el propósito, pero él dijo eso. No podemos convertirnos en lo que realmente somos a menos que estemos dispuestos a dejar de ser lo que pensamos que somos. ¿Verdad? O sea, me gustó esa frase, ¿verdad? Porque dice, no vamos a podernos convertir en aquello que queremos, ¿verdad? A menos que estemos dispuestos a dejar de ser lo que pensamos que somos, ¿verdad? Y se relaciona un poco con lo que John decía, ¿verdad? O sea, tenemos que ir más allá de lo que actualmente estamos haciendo. Pero eso va a requerir, como decía Eduardo, una actitud, esa actitud que viene intrínseca, que no es externa. Yo solo quiero agregar algo de lo que decía Tania con respecto a la importancia de la comunicación interna, ¿verdad? O sea, no dejamos de ser lo que creemos que somos porque nos seguimos hablando de lo que no somos, ¿ya? No puedo, no tengo la capacidad, no tengo dinero, no tengo acceso, no tengo oportunidad, no tengo. O sea, ese autodiálogo hay que comenzar a cambiarlo. No limita. Y hay un libro maravilloso para esto y se lo recomiendo que se llama La Biblia, porque la Biblia nos dice a nosotros lo que sí podemos, cómo fuimos creados, y ese es el tipo de diálogo que deberíamos de tener. Ese diálogo interno de nosotros es que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas han quedado atrás y ahora son hechas nuevas, ¿verdad? Porque no solo todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece, pero también yo sé que no robaré, no mataré, honraré a mis padres y a consecuencia de eso voy a tener una bendición. Perdone, pero me la dejó en la cancha, Tania. La tenías ahí lista. ¿Sabes qué, Eduardo y Ricky y Tania? Al leer la Biblia nos toca entonces el siguiente paso, creer lo que dice la Biblia y al creer nos está respondiendo ese ¿cómo puedo? ¿Verdad? Porque el cómo puedo es, bueno, Señor, yo sé quién soy, pero ayúdame. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo ser mejor papá, mejor mamá, mejor hijo, ¿verdad? O en mi trabajo, ¿cómo puedo mejorar lo que ya estoy haciendo? Y saben, yo creo que es muy importante también de quiénes nos rodeamos. Esas personas que nos pueden estar ayudando a que esta ley de la expansión se ejecute realmente en nuestra vida, porque nos ponen en esa incomodidad, como decía Ricky, puede ser mejor. No es que lo estés haciendo mal, pero puede ser mejor. Esos mensajes de alguien que te dice, yo creo que tenés el potencial y puedes salir adelante haciéndolo mucho mejor, dándole gloria a Dios con lo que haces. Y no es para que hablen mejor de ti, vuelvo al corazón, ¿verdad? Sino es para que lo que haces, el Señor se luzca ahí, ¿verdad? Con lo que haces, que lo que hagas esté hablando de Dios. Alguien que a mí me reta constantemente es mi esposo. Él siempre está ahí y no es que esté diciéndome no lo estás haciendo bien, sino me dice, mira, lo hiciste bien, pero creo que lo puedes hacer mejor. Y siempre me pone en esa zona de incomodidad, digámoslo así, pero yo le mando un saludo a mi esposito porque es experto en ayudarnos a ver cómo crecer y cómo mejorar lo que estamos haciendo y qué satisfacción se encuentra cuando lo logramos y vemos que sí lo podíamos hacer mejor. Así es. Miren, ¿saben qué impresionante esto de...? Eduardo, Sí, no, hombre, es que me dejó otra. La deja. Dale. No, de lo que hablabas específicamente, Ingrid, con respecto a rodearnos de personas. Un líder catalizador siempre se va a rodear de personas que tengan las cualidades que yo carezco. ¿Verdad? Claro. Entonces, para poder expandirte dentro de tu liderazgo, tienes que buscar a personas que tengan capacidades que tú careces, porque eso es lo que te agrega valor en equipo. Y, por ejemplo, algo de lo que decía John en lo que leímos nosotros, la importancia del crecimiento personal para dar a otros. ¿Cómo vas a dejar un legado si tú no creces? O sea, ¿qué tienes tú para dar a otros? ¿Verdad? Si tú no has tenido un crecimiento personal, ¿qué le vas a dejar a otros? Decía Tania, el legado de la educación, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo voy yo a educar a otros si no tengo cómo educarlos? Tengo que aprender yo primero para hacerlo. Y a mí me marca mucho Jesús. Jesús tomó a 12 discípulos que primero los inspiró, ¿verdad? Los inspiró, después los formó y después los lanzó.
¿verdad? Entonces, ahí hay algo interesante dentro de tu liderazgo y en tu propósito, que siempre piensa que me tengo que capacitar para inspirar a otros, capacitarlos y que ellos sigan y que continúen ese propósito, ¿verdad? O sea, ese legado que nosotros queremos dejar. Por eso hay instituciones que se muere el líder, se murió la institución, cuando son formadas específicamente en líderes y no en Jesús. Wow. Y no en qué vas a dejar, ¿verdad, Eduardo? En ser la figura central. Y Jesús mismo, Juan 14, lo dice: el que cree en mí, las cosas que yo hice hará y aún mayores. O sea, ese corazón generoso. ¿Qué más vamos a lograr? ¿A quién más vamos a llevar ahí? Y ese creo que es, mencionábamos al inicio, parte del propósito de todos. Están esas generalidades que no necesariamente son malas, ¿verdad? Sino que al contrario, todos tenemos que mostrar a Cristo, todos tenemos que hablar de Cristo, pero algo que nos está haciendo bastante eco hoy es: donde estás ya tienes una plataforma. Y a veces podríamos rodearnos de personas, Eduardo, imagínense, me rodeo de personas que tienen de lo que yo carezco, ¿verdad? Y si yo no tengo una buena actitud, los voy a ver: ahí está, ellos sí pueden. O les aprendo. Y les aprendo para enseñarles. Y les doy algo que yo también sé que les puedo dar. Uno no puede llegar a un círculo de influencia sin creer que tiene algo que aportar. Dios te puso algo para aportar. Y Tania, es necesario entenderlo. Y lo hacemos a través de la palabra. El Señor nos va a revelar y nos va a decir: sí, yo te hice. No te puse ahí solo para ocupar un espacio o respirar meramente. Dios tiene una razón y un propósito para nosotros en esta tierra, Tania. Y es que yo creo que también esto lo podríamos comparar a esa parábola de los talentos. Y todos hemos recibido talentos. Y Dios quiere que nosotros multipliquemos esos talentos que Él nos ha dado, ¿verdad? Entonces, que no los enterremos, porque podríamos decir: ay, no, yo cómo voy a compartir este conocimiento o esto que a mí me ha costado tanto, ¿verdad? Y ser egoístas, o sea, volvemos al tema de ser egoístas, y entonces no vamos a cumplir nuestro propósito, sino al contrario, que a nosotros nos dé gozo ser generosos también, porque yo creo que uno podría decir: bueno, pero yo tal vez no tengo mucho para dar, tal vez no tengo una cuenta bancaria llena de muchos recursos, pero sabe una cosa: usted puede darse a usted mismo, o sea, usted puede dar de su tiempo, puede dar de sus talentos. Si usted todavía no está participando como voluntario en alguna organización, yo le quiero animar a que usted considere realmente unirse y servir a los demás con esos dones, con esos talentos que Dios le ha dado. Y porque a veces pienso que sí, es importante que demos dinero, por supuesto, y podemos ayudar a estas organizaciones, pero qué importante es cuando nosotros nos volvemos parte, ¿verdad? Y podemos estar dispuestos, como decimos en Guatemala, a remangarnos, ¿verdad? Y ponernos manos a la obra y unirnos, porque eso también va a cambiar. Y lo que decía Eduardo, ¿verdad? Queremos... Y todos soñamos con una Guatemala mejor, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando usted y yo nos involucremos, ¿verdad? Así es. Y solo quiero, usted dijo egoísmo. Jesús, lo que decías en Juan, él jamás fue egoísta y dijo: y harán cosas mayores. Exacto. ¿Verdad? Sí. O sea, él no limita a su equipo. Así es. El Tengan líder cuidado, se usted. alegra. Él se alegra y dice: supérenme, ¿verdad? O sea, sean mayores. Y definitivamente no podemos dar. Y el mejor regalo que podemos dar, o sea, decía que hay gente que dice: yo no puedo dar, no tengo dinero, no tengo esto. El mejor regalo y legado que usted puede dar es conocimiento. Es lo mejor, porque es algo que usted tiene. Si usted se ha cultivado, usted ha estudiado, eso es lo mejor que usted puede dar. Sentarse con su nieto, sentarse con su hijo, transmitir conocimiento. Eso impacta más que un cheque de 10,000 Mira, pesos. Eduardo, y esas conversaciones que se tienen padre e hijos en el carro, animándolos, esas no se olvidan nunca. Ayude a otros, láncelos y sea de bendición. Permítame hacer esta oración para llevarle esto a Dios y creer que este es el día donde podemos iniciar a ser de bendición. Padre, gracias. Gracias por ponernos en esta tierra, en esta nación, en el lugar donde estamos, en esa familia. Hoy te pedimos creer. Señor, ayuda a nuestra fe para que creamos que tú nos pusiste acá para ser de bendición.
Hoy entregamos este tiempo y te decimos, Señor, estamos dispuestos a cumplir nuestro propósito en ti. Lo hacemos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. La verdad es que la pasamos bien, amigos. Este martes es un martes de buenas noticias y quiero contarle que mañana seguimos con más crecimiento personal. Todos acá hoy le agradecemos por el favor de su sintonía, por ser parte de esta comunidad virtual. Pero antes de irnos le queremos dejar con el mejor de los consejos. Hoy todos le decimos, no vaya solo, no vaya mal acompañado, vaya con Dios. Que Dios los bendiga, los vemos mañana. Vaya con Dios.